nueva novela con excelente sistema tiene pocos capítulos pero hay mucho que disfrutar en ella. Nombre de la novela: Naruto Sistema Shinobi. Sinopsis: ladrón, asesino, jefe de una organización criminal. Tal persona no puede ver una vida tranquila, y la muerte puede llegar repentinamente. Después de haber organizado un funeral brillante para sí mismo, el héroe deja el mundo. Pero un objeto encontrado durante su vida cambia completamente su destino. El camino hacia el otro mundo se pospuso, el mundo que una vez parecía ficticio ahora es real. Shinobi, chakra, todo está tan cerca. Después de renacer en el cuerpo de un niño fallecido, el héroe tiene una segunda oportunidad de vivir esta vida de nuevo. Habiendo encontrado un nuevo hogar y clan, tendrá un viaje largo y difícil. Pero el objeto que se encontró en el pasado y cambió su destino todavía está con él. Ahora, con este poder, seguirá el camino del Shinobi más fuerte. Capítulo 1. Chapter 1. Chapter 1. The Aten Rebirth 5 noche. Una brisa silenciosa tocó suavemente la hierba, presionándola suavemente contra el suelo. Los pájaros se habían quedado dormidos hacía mucho tiempo, y el canto de los grillos resonaba en el oscuro silencio. Una noche tranquila ordinaria, este día ordinario. Pero esta calma era demasiado extraña, demasiado opresiva. 12 En las afueras de la ciudad, había una gran mansión, en una de cuyas ventanas todavía ardía una luz brillante. La casa estaba rodeada por una valla alta, dentro de las paredes de la cual había mucha gente corriendo de un lado a otro. Cada uno de ellos tenía el ceño fruncido y caras tensas. Todos estaban fuertemente armados y vestían los mismos trajes negros. La casa en sí parecía una fortaleza inexpugnable. Había bolsas, barriles y múltiples barreras en el suelo. Todo el perímetro, alrededor de la casa, estaba en trincheras y barricadas, como si la gente dentro se estuviera preparando para un ataque. En el piso superior, en el estudio, donde la luz todavía estaba encendida, solo había una persona. Era un hombre de cabello blanco con rastrojo ligero con una camisa blanca y pantalones negros. Sus piernas estaban sobre la mesa, y él mismo estaba bastante relajado. Un cigarrillo humeaba en sus dientes, cuyas cenizas estaban a punto de caer. En sus manos sostenía un pequeño libro, con una cubierta bastante colorida, en la que estaban claramente escritas varias letras naranjas. Naruto. El hombre leyó tranquilamente el manga, a veces pasando las páginas, con un característico crujido. 13 La habitación estaba tranquila y en perfecto orden. Contra la pared, había varios armarios llenos de manga y libros, un gran bar con alcohol y un par de pinturas. Había una pequeña mesa junto a la ventana, con papeles cuidadosamente doblados y una lámpara tenuemente encendida. Cerca de allí, había un gran televisor de plasma y una computadora. 3 Pero el silencio de este lugar fue repentinamente roto por un fuerte y distinto disparo de pistola. El guardia en la puerta cayó muerto, y luego se escuchó otra serie de disparos. Bam bam 5 Varios guardias más fueron asesinados por una ráfaga automática. Un lote de disparos de francotiradores sacó a un par de personas más de los tejados. Tan pronto como cesaron los disparos, varias docenas de hombres armados comenzaron a abandonar las casas del vecindario. En el mismo instante, un enorme camión embistió la puerta de acero a gran velocidad, destruyéndola por completo. 3 Pero tan pronto como el camión pasó un metro, el conductor recibió inmediatamente un disparo de un arma. 6 Auge. Un automóvil sin conductor se estrelló contra una de las barricadas. Pero incluso si el conductor estaba muerto, los atacantes lograron lo que querían. Los guardias que ya habían dado la alarma no entraron en pánico, rápidamente comenzaron a prepararse y tomar sus posiciones. Era como si esto estuviera en el orden de las cosas para ellos. Después de transmitir una señal por radio, todos se movieron estrictamente de acuerdo con el plan. Toda la casa se iluminó de inmediato. Una multitud de reflectores se dirigieron hacia las calles, cegando a los atacantes. En la parte superior de la casa, se abrieron varias ventanas, desde donde varios rifles de francotirador miraban hacia afuera. En ellos, desde un techo vecino, se abrió fuego de inmediato, pero fue en vano. Las balas que golpearon las ventanas rebotaron de inmediato. Las ventanas, como las puertas, estaban blindadas. Los francotiradores en la casa no eran estúpidos y no se abrieron por completo, sacando solo la boca de su ar. En respuesta a los disparos, los francotiradores abrieron fuego. 4 En el mismo momento, mucha gente se precipitó hacia la brecha formada por el camión, como una avalancha. Cada uno llevaba un arma diferente y estaba vestido de manera distintiva. Muchos de los atacantes tenían un montón de tatuajes, y algunos llevaban trajes negros simples. Estas personas definitivamente pertenecían a diferentes facciones. Se produjo un tiroteo y muchos de los atacantes murieron. Pero en ese momento, varias granadas de humo fueron lanzadas desde la parte trasera del camión. Un espeso humo gris llenó toda el área, bloqueando la vista de los guardias de la casa. Pero mantuvieron la calma, sacando de su bolsillo una máscara de aspecto extraño, rápidamente se las pusieron en la cara, después de lo cual comenzaron a transmitir algo en la radio. Tan pronto como esto sucedió, se abrió la ventana superior, después de lo cual varios objetos, con forma de granadas de humo, salieron volando desde allí. Pero no fueron ellos en absoluto, se escucharon gritos en el humo.
Ponte máscaras rápidamente. 1, más rápido que idiotas. 4. En el mismo momento, la granada aterrizó en el suelo, desde donde se extendió un espeso humo amarillo en todas direcciones. Joder. Más a menudo, imbéciles. 14. Gara. Hubo tos, pero luego sonaron los disparos. Desde ventanas y barricadas, los guardias de la casa comenzaron a disparar. Al mismo tiempo, varias personas salieron corriendo del humo, tomando una posición detrás del camión. Todas estas personas llevaban máscaras, lo que sorprendió enormemente a los guardias. ¿Cómo lo supieron? Uno de los defensores gritó furiosamente. Olvídalo. Mantén la defensa. Se produjo una escaramuza. Una por una, la gente cayó muerta. Ambas partes sufrieron grandes bajas, usando el humo como cobertura, los atacantes rápidamente empujaron a los defensores hacia atrás y tomaron posiciones fuertes. 19 S. Chapter 2. Chapter 2. De Aten Revir, 2. Al mismo tiempo, cuando las personas derramaron sangre y murieron una tras otra. En el último piso de la mansión, el hombre que leía el manga finalmente lo cerró y apagó su cigarrillo, y luego inmediatamente encendió otro. PFF2 exhalando el humo, se rió entre dientes. Maldita sea, qué ruidosos son. Levantándose, el hombre se acercó a la ventana y miró el intenso tiroteo con una cara fría. Los guardianes de la casa murieron uno tras otro, pero continuaron defendiéndose obstinadamente. Como era de esperar, el sindicato también se unió. Mirando a los atacantes, el hombre sonrió con ironía. Incluso tomaron las máscaras. Sin embargo, decidió seguir filtrando información sobre nosotros, aunque, el gas fue solo una medida temporal. No podemos soportarlo de todos modos. 2 knock knock. 4. En ese momento hubo un fuerte golpe en la puerta, después de lo cual un hombre alto y de piel oscura entró corriendo en la habitación. Su altura era de más de 2 metros, y tenía aproximadamente el ancho de un armario, un verdadero gigante. El hombre llevaba el mismo smoking que todos los guardias. Al entrar en la oficina, se secó la frente sudorosa y dijo nerviosamente. Jefe. Todo es peor de lo que pensábamos, el sindicato está con ellos, y las facciones orientales también. No habríamos resistido así, pero ahora. Me temo que no duraremos una hora. Además, parecen saber mucho sobre nosotros. De pie junto a la ventana, el hombre agitó la mano. No importa, puedo verlo sin ti. Exhalando humo, el rubio se dio la vuelta, y luego caminó unos metros y se paró frente al guardia alto. 5. Al notar la extraña mirada de su jefe, el guardia se estremeció ligeramente. Inmediatamente sintió que algo andaba mal aquí, así que preguntó. Señor. ¿Algo está mal? 2. El hombre ignoró su pregunta y preguntó con una sonrisa. Jai, mejor dime ¿por qué nos entregaste? De una pregunta tan inesperada, el hombre abruptamente dio un paso atrás y, por instinto, trató de agarrar la pistola, pero fue detenido de inmediato. La rubia opuesta era mucho más rápida. Shu. Un cuchillo afilado cortó instantáneamente el aire y se hundió en el cuello del guardia. KHHH, reflexivamente, Jai se llevó las manos al cuello, pero había muy poca sangre fluyendo. El cuchillo perforó la garganta, de la cual toda la sangre se vertió hacia adentro, haciéndola ahogarse. 5. El guardia cayó de rodillas horrorizado y con manos temblorosas le arrancó la cuchilla afilada de la garganta. Tirándolo a un lado, inmediatamente comenzó a rociar un líquido rojo oscuro por toda la alfombra. Mirando al moribundo decepcionado, el rubio solo exhaló humo y suspiró. No te preocupes, no estoy ofendido. De todos modos, moriríamos hoy. Traicionarme o no, pero este es el último día de la organización. Realmente, mirando con una mueca de desprecio al chico ya pálido, el rubio sonrió. Morirás mucho antes, como todos con los que estás conectado. Al escuchar las palabras del hombre, Jai levantó la vista con horror y extendió la mano, tratando de agarrar algo. Pero el rubio simplemente se puso en cuclillas y dijo. Sabes lo que hago con los traidores de Jai, así que solo puedes culparte a ti mismo. Si pensaste apuñalarme por la espalda hoy, entonces tengo que decepcionarte. He sabido de tus asuntos durante mucho tiempo. Aunque tú y yo no lo veremos, todos los que me traicionaron pagarán con sangre, y todos los que llegaron hoy por el artefacto pagarán en su totalidad. Incluso si tengo que morir, depende de mí cómo suceda. Bueno, ¿y tú? Mirando la mirada desvanecida del guardia, el rubio arrojó un cigarrillo a su cuerpo y dijo fríamente. Morirás como un mestizo traidor, ahogándote con tu propia sangre. 10. Mirando el estante lleno de su manga favorito, el rubio sonrió. Incluso sin técnicas y jutsu diferente, he vivido una vida rica. No hay muerte decente, pero, definitivamente moriré brillantemente. 16. Caminando hacia el bar con bebidas, el hombre escurrió un vaso de bourbon y, encendiendo otro cigarrillo, sacó una pequeña caja. Al abrirlo con una sonrisa, sonrió imprudentemente. Era un botón rojo pequeño y sin complicaciones. Pero a pesar de que parecía tan simple, de hecho, un clic en él y tomará cientos de vidas. 3. Sin quitar los ojos del pequeño botón, el hombre murmuró con una sonrisa. El arte es una explosión, ¿verdad? Jaja, entonces convirtamos la muerte en arte.
28. Al acercarse a la mesa, el rubio recogió el manga recientemente leído, pasando algunas páginas por fin, se detuvo en la última. Allí, al final, había un objeto extraño. Era un disco blanco, con muchos símbolos rojos y brillantes inscritos en él. Parecía definitivamente inusual, como si no fuera de este mundo. 4. Al recoger el artefacto, el hombre tocó varios símbolos con una sonrisa. Es una pena que no haya podido resolver tu secreto. Con una sonrisa irónica, el tipo se guardó el disco en el bolsillo y comenzó a hojear el manga nuevamente. Al ver varias batallas familiares, el hombre sonrió y caminó hacia la ventana. El tiroteo continuó, muy pronto los enemigos irrumpirían en la casa, y luego sería difícil controlar tu destino. En su vida relativamente corta, habiendo experimentado dolor y tristeza, así como alegrías y placeres, no se arrepintió de nada. Ahora, estaba completamente preparado para completar su viaje. Uno con una sonrisa, mirando los ojos llenos de vida de los atacantes, el rubio pasó su dedo por el botón rojo y gruñó, sonriendo. Cats. 28. Un destello brillante fue lo último que vio antes de dejar este mundo. 4, 32, S. Chapter 3. Chapter 3. The Past. Sean Mears, solo un nombre que ya no importará, solo un apodo, un caparazón ordinario. La muerte de este hombre se cobró cientos de vidas. Incluso después de morir, las muertes por su culpa no se detuvieron. Todos sus seguidores continuaron tomando venganza, organizando una masacre, matando no menos personas de las que murieron en esa tragedia, en esa terrible explosión. Pero ahora, ya no importaba. 2. Aunque su muerte trajo tanto dolor y muerte, su nacimiento fue el más común. Un niño sencillo nacido en una tranquila noche de invierno. Poco después de su nacimiento, Sean perdió a su madre. Su padre estaba en prisión en ese momento, por lo que el niño terminó en un orfanato y fue criado allí hasta los 10 años. Después del regreso de su padre, el niño encontró una familia por primera vez. Aunque el padre de Sean era un criminal, nunca lastimó a su hijo. Además, le enseñó mucho, incluido su oficio principal. El robo. 5 años en libertad, y después de eso volvió a tronar tras las rejas. Sin embargo, este ladrón carecía de autocontrol y preparación cuidadosa, que él mismo notó más de una vez. Para el próximo mandato de su padre, Sean solo pudo sacudir la cabeza con una sonrisa. Su padre, tanto libre como tras las rejas, siempre fue como un pez en el agua y tenía una actitud positiva hacia la vida. Aunque, su padre definitivamente carecía de responsabilidad, lo que hizo que Sean creciera temprano. Pero nunca lo culpó por eso. 3. La vida en el orfanato no era azúcar, por lo que ya había aprendido a adaptarse y sobrevivir allí. Esto lo ayudó a meterse rápidamente en la vida de los barrios marginales y las calles llenas de criminales. 5. ¿Qué era realmente lo principal entre los ladrones y bandidos? Muchas cosas, pero lo principal es la confianza y la fuerza. Al menos, la gente de su pasado pensó así. Uno no funciona sin el otro. Si eres débil, pero demasiado confiado, entonces eres solo un idiota que probablemente morirá rápidamente o descubrirá su verdadero lugar en la vida. Simplemente ser fuerte tampoco es una opción. Por muy fuerte que seas, si te falta confianza, rápidamente te sentirás abrumado. Por eso, la fuerza sin confianza es completamente inútil. Tu confianza te permitirá influir en los demás y ganar su fuerza, de la cual te volverás fuerte. Pero, por supuesto, esas personas nunca escucharán a un simple idiota confiado. No puedes construir autoridad de esa manera. Primero, necesitas mostrar tu propia fuerza. ¿Quién quiere obedecer a un debilucho? 6. Si tienes confianza y eres físicamente fuerte, entonces, en principio, puedes encontrar tu lugar. Simplemente existe la posibilidad de que tu vida sea de corta duración. Después de todo, estas dos cualidades no son las más importantes. Las personas que piensan así no viven mucho tiempo. La razón es también una de las cosas más importantes en la supervivencia en un lugar así. Pero solo los débiles necesitan sobrevivir. Los fuertes necesitan vida. Sin inteligencia y la capacidad de usarla, es muy difícil escapar de este mundo. Donde quiera que estés, si no eres particularmente inteligente, entonces tu vida no será fácil. Aunque, sucede todo lo contrario. Pero, Sean tenía suficiente fuerza, confianza e inteligencia. Así que pudo ganar credibilidad muy rápidamente y formar la primera pequeña pandilla. Todo el mundo sabe lo que hacen las pandillas cometen crímenes, y la pandilla de Sean ha cometido delitos menores. No quería seguir los pasos de su padre y caer en varias cosas estúpidas. El carterismo era realmente un negocio lucrativo, especialmente si lo pensabas bien, elegías los lugares correctos y enseñabas a otros la habilidad del carterismo. Sin embargo, esto no se da a todos desde el nacimiento, y algunos son generalmente incapaces de hacerlo. Pero el tiempo pasó y había más y más carteristas experimentados bajo su mando. Eso terminó trayendo ganancias, pero también enemigos. Todo se convirtió en peleas y asesinatos. Entonces Sean mató a un hombre por primera vez, y después de eso un gran camino de cadáveres fue pavimentado a su próximo lugar en la vida. El jefe de un grupo grande y fuerte. Ahora el carterismo ya no era suficiente.
La mayoría de las áreas del negocio criminal estaban cubiertas por él, y el dinero fluía como un río. Fue en ese momento que el padre de Sean murió. No fue una especie de asesinato vengativo, ni nada de eso. No, este fue el suicidio más común. Después de salir de la prisión, el padre del chico ya era demasiado viejo para robar y simplemente decidió abandonar el mundo en silencio. La muerte de su padre paralizó un poco a Sean, pero respetó su decisión. Después de eso, pensó en muchas cosas en la vida. Sobre la inutilidad de la riqueza y los artículos inútiles que no tienen valor. Fue entonces cuando comenzó a buscar su propio camino en la vida. Esto llevó al hecho de que dejó de prestar especial atención a la organización que construyó, sobre los enemigos que conspiraban contra él. Dedicándose completamente a una cosa, dejó de notar todo lo demás y se comportó con demasiada confianza. Por supuesto que entendió todo esto, pero no se preocupó en absoluto. Ya no estaba preocupado por todos estos asuntos mediocres. Gastó toda su riqueza en busca de cosas interesantes en el mundo, algo realmente valioso, algo que tuviera sentido. Estudiando el mundo y haciendo búsquedas, encontró mucho. Pero estos no eran solo artefactos y reliquias, también eran actividades interesantes y pasatiempos que ayudaban a disipar el aburrimiento. Lo principal era, por supuesto, el manga. Resultó ser una lectura bastante adictiva. Leer manga se ha convertido quizás en una de sus pocas cosas favoritas, junto con el alcohol y el tabaquismo constante. Si no fuera por ese día, definitivamente habría muerto de uno de estos hábitos. 8 A lo largo de los años de búsqueda, se han encontrado muchos artefactos interesantes. La mayoría de ellos terminaron con la misma basura, que tiró sin dudarlo. Aquellos que recogieron esta basura simplemente estaban desconcertados por las acciones de Sean. Los artefactos más valiosos del pasado no tenían ningún valor para él. Los artefactos por valor de miles de millones no eran mejores para él que la basura. Pero no le importaba. Un pedazo de piedra, incluso si tiene 1.000.000 de años, sigue siendo un pedazo de piedra. 9 Un día, en otra búsqueda, Sean finalmente encontró algo que realmente valía la pena. Algo que cambió por completo toda su vida. El hallazgo que llevó a su muerte. 10 Chapter 4. Chapter 4. The Past 2. Tecnología alienígena, un artefacto de ancestros antiguos, un microcircuito extraterrestre. A este artículo se le han dado muchos nombres, pero no se sabe cuál era realmente correcto. Lo único que se sabía sobre este artículo es que definitivamente no era terrenal. Incluso la sustancia a partir de la cual fue creado era incognoscible. Disco pequeño, del tamaño de la palma de la mano, perfectamente formado. Era todo blanco, excepto por los símbolos especiales brillantes. Estos símbolos eran definitivamente especiales, emitiendo un extraño resplandor rojo brillante. Pero el resplandor no era realmente interesante, sino los símbolos mismos, de los cuales emanaba este resplandor. Estos símbolos estaban dispuestos en un cierto orden y formaban una especie de esquema. Todos los símbolos estaban conectados y representaban un patrón común que difería en diferentes lados del disco. Lo que Sean notó de inmediato fue que los personajes para el ritmo eran bastante similares al Fuinjutsu de su manga favorito. Por supuesto, había diferencias obvias, pero estos símbolos eran mucho más similares a ellos que a algún tipo de código terrenal. 9 Después de encontrar este artefacto, Sean comenzó a estudiarlo cuidadosamente, sin preocuparse por ningún medio. Estaba buscando a los mejores científicos del mundo e intentó con su ayuda aprender más y comprender el secreto de este tema. Pero, desafortunadamente, todo era inútil. Los científicos simplemente no podían dar ninguna respuesta, ni siquiera podían determinar la edad del artefacto, lo cual era simplemente increíble. Este objeto no sucumbió a ninguna radiación, ninguna influencia externa. Ningún fuego, ningún láser, nada podía siquiera arañarlo. Todos los símbolos en él continuaron brillando, sin prestar atención a nada en absoluto, como probablemente antes, durante muchos miles de años. 8 Pero aunque el artefacto puede parecer inútil, Sean no se rindió y comenzó a aprender por sí mismo. Por supuesto, la ciencia definitivamente no era su vocación. Habiendo vivido la mayor parte de su vida entre bandidos y ladrones, la ciencia era algo difícil para él. En el pasado, su vida estaba llena de dinero, mujeres, alcohol, ni siquiera podía pensar que algún día comenzaría a aprender diferentes idiomas. Pero, por supuesto, estos no eran idiomas ordinarios. Había poco uso en ellos. Lo que estaba escrito en el disco era una especie de fórmula, Sean lo sabía con certeza. Lo único que de alguna manera se parecía a esto era la programación y la electrónica. Por supuesto, no se usaron símbolos en la electrónica, solo detalles especiales. Pero, de hecho, tenía sentido. Muchos símbolos en Fuinjutsu cumplieron su propósito, al igual que las partes en electrónica. Pero querer aprender algo es una cosa, pero hacerlo es otra muy distinta. Aunque Sean había estudiado mucho, las ciencias exactas para él eran muchas veces más difíciles que elaborar un plan de robo o asesinato. Incluso después de pasar 2 años, no se le ocurrió nada especial. Aunque se adquirió conocimiento, fue imposible aplicarlo al artefacto. Por supuesto, no estaba sorprendido por este resultado.
Si incluso los grandes científicos no pudieron encontrar nada, ¿cómo puede él? Todo este tiempo, que pasó estudiando, en el grupo que construyó, estaba sucediendo un verdadero desastre. Los seguidores leales, por supuesto, trataron de mantener todo en orden, pero también hubo muchos insatisfechos. Si el líder es débil, entonces se necesita un nuevo líder, y en este caso, el líder anterior puede sufrir mucho, así como su séquito. Y así sucedió, un día algunos miembros de la organización se rebelaron. Con el apoyo de varias otras pandillas, pudieron tomar la iniciativa. Al mismo tiempo, Sean no estaba preocupado por nada, ya que siempre estudió el artefacto. Cuando recibió la noticia, estaba furioso. Puede que se haya retirado, pero seguía siendo el líder del grupo, y algunos perros detrás de escena organizaron un golpe de estado. Sus enemigos no lo sabían, pero hace unos años, varias pandillas occidentales ya se habían reconocido como vasallos de Sean, por lo que participaron en la próxima guerra de grupos. Cualquier batalla de facciones conduce a numerosas muertes, esta no fue la excepción. Desafortunadamente, resultó ser mucho peor que solo un golpe de estado. Resultó que muchas pandillas se han unido para varios propósitos. Pero uno de los principales era un extraño artefacto en manos de Sean. Había muchas personas en el mundo que podían pagar bien por tal artículo, en realidad, así es como llegó a ser que contrató a más de 100 mercenarios y los hizo proteger una de sus mansiones. Ya sabía de antemano sobre los traidores, sabía de su propia muerte de antemano. Por lo tanto, con calma dio órdenes a todas las personas leales restantes, para eliminar todas las amenazas del grupo, después de la muerte masiva de sus enemigos. Por supuesto, la agrupación en sí no le molestaba mucho, simplemente no quería que sus enemigos triunfaran y destruyeran la organización que había estado construyendo durante años. Después de todo, se colocaron bombas, no solo a lo largo del perímetro de la mansión, sino también en muchas empresas y bases enemigas. Solo una explosión y cientos de personas morirán, solo una explosión y la mayoría de los enemigos de Sean irán al otro mundo. Bueno, los sobrevivientes serán asesinados por las personas restantes, 3 y así, el plan llegó a buen término y se llevó cientos de vidas con él. Al dejar este mundo, Sean dejó una organización aterradora que echó raíces en los huesos de cientos de cadáveres. Pero, todo esto ya no es importante, él mismo decidió su muerte, pero no dejó este mundo solo. 6:17, S. Chapter 5. Chapter 5. Present. Innumerables luces brillantes flotaban en el espacio negro ilimitado. Todos eran de diferentes colores y tamaños, incluso su velocidad de movimiento era diferente. El más pequeño se movía más rápido que los demás, mientras que el más grande flotaba despreocupado en la misma dirección que el resto. Este lugar tenía muchos nombres y significados. Pero no importa cómo se llamaba, su propósito no cambió. Era un gran filtro de energía del alma, el plano astral. Todas las almas, llegando aquí, emprenderán un último viaje, al final del cual, toda su energía será transformada y purificada. Entonces, la energía se disipará alrededor del mundo nuevamente, creando nuevas almas, pero el astral era un lugar único, no todos podían llegar aquí, solo una criatura con destino es capaz de hacerlo. Esas almas, cuyo destino no es suficiente, simplemente se dispersan en el mundo, pero aquellos que entraron en el plano astral no pueden ser llamados especiales. Después de todo, al final, todavía se borrarán por completo. Aquellos que todavía profundizan en el astral al final de su camino todavía tienen la oportunidad de una segunda oportunidad. Pero, ¿quién se lo dará? Hay muy pocas criaturas en el mundo que sean capaces de tal cosa, e incluso si tal criatura llega aquí, ¿cuál es el punto de sacar almas miserables de ese lugar y desperdiciar su fuerza? Para sacar incluso a los más débiles de ellos, estas criaturas divinas tendrán que sacrificar mucho, lo que ciertamente no sacrificarán. Así que alguien que nunca llega a este lugar o, por una increíble coincidencia de circunstancias, puede salir del ciclo eterno puede ser llamado especial aquí. Lo cual, por supuesto, es casi imposible, no había otra forma de salir de este lugar, al menos hasta ahora, entre los miles de millones de luces de diferentes colores, flotaba como todo, una bola gris brillante bastante lenta. Era más grande que muchas otras luces, pero también más pequeño que muchas. Pero a pesar de que parecía simple, entre todos aquí, tenía algo único. En el fondo, con su caparazón gris y luminoso, un disco blanco giraba silenciosamente, con muchos símbolos rojos brillantes y brillantes. Mientras las luces interminables flotaban en el astral, este disco blanco seguía girando y girando, acelerando gradualmente. Al principio fue solo una cámara lenta y un tenue resplandor rojo. Pero después de un momento, estaba girando a una velocidad increíble, de la cual era difícil distinguir los caracteres escritos en él. En algún momento, solo había un resplandor rojo brillante, que parecía pulsar e iluminar desde dentro de una esfera gris y tenuemente ardiente que se movía más profundamente en el astral. Pero el disco no disminuyó y el resplandor rojo continuó creciendo. En algún momento, se hizo tan fuerte que comenzó a fusionarse con el gris opaco, formando una bola de color rojo oscuro, pero ya más brillante.
El disco, cuyo movimiento ya no se podía detener, comenzó a disolverse lentamente y fusionarse con la esfera gris, convirtiéndose completamente en parte de ella. En última instancia, entre las innumerables luces brillantes, una cambió, adquiriendo un color diferente y un brillo más brillante. Luego, la bola comenzó a acelerar, y su brillo se intensificó lentamente y continuó pulsando lentamente. Continuó ganando velocidad y, en algún momento, se movió más rápido que cualquiera de todas las luces en el camino. Parecía que ya estaba cerca del final, cerca de desaparecer por completo del mundo. Pero en algún momento, su velocidad aumentó tanto que el espacio en su camino estalló y la bola oscura brillante inmediatamente estalló en el espacio abierto. Un momento, y desapareció, después de lo cual el embudo negro abierto desapareció inmediatamente. Así, el plano astral volvió a su estado normal de nuevo. Todos estos pequeños movimientos, que tienen lugar hace unos segundos, como si no existieran. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Moviéndose a lo largo del camino del plano astral, Sean se despertó por un momento. Por lo general, las almas que viajan hacia el final de su viaje son incapaces de sentir nada. Cuando mueren seres con destinos fuertes, sus almas caen en un largo sueño, hasta el final de los tiempos. Hasta los tiempos, hasta que desaparezcan por completo, 7. Pero la situación de Sean era ligeramente diferente. El extraño objeto que lo siguió en el plano astral comenzó a moverse. Tan pronto como sucedió, solo por un momento, pero Sean se despertó, la fusión completa con el alma del maestro está completa. 3. Definición de leyes mundiales. Al escuchar palabras extrañas, Sean, todavía en un estado extraño, ni siquiera entendió lo que estaba sucediendo. Después de todo, simplemente no se sentía a sí mismo, no podía entender nada en absoluto, pero antes de que tuviera tiempo de recordarse a sí mismo, nuevamente se sumergió en un largo sueño. Yendo más allá de los límites del plano astral, en una oscuridad incomprensible, el alma se detuvo por un momento. Su brillo se debilitó notablemente, pero después de un momento, la bola del alma de repente brilló roja. Luego comenzó a desvanecerse nuevamente, pero mientras esto sucedía, apareció una grieta en el espacio negro desconocido. Inmediatamente, ni un segundo, la bola del alma penetró en el espacio de apertura, atenuándose rápidamente y perdiendo su brillo. Al salir de la oscuridad a través de la grieta, la bola del alma cayó en otro espacio. Era un mundo aparentemente ordinario. Vastos bosques, cielos azules profundos y muchas estrellas. Era tarde en la noche y la luna brillaba intensamente en la tierra. 4. La bola del alma se atenuaba cada vez más rápido. Parecía haber gastado todas sus fuerzas y gradualmente se desvaneció. Pero este camino definitivamente no fue en vano, con un ligero estremecimiento, la bola del alma se movió instantáneamente. Al moverse tan rápido, no solo se atenuó, sino que también disminuyó de tamaño. Puso toda su fuerza en este último estirón. El lugar hacia donde se dirigía el globo estaba rodeado de bosques. Era un pueblo bastante grande, con muchas casas y edificios. No muy lejos de este pueblo, había una gran roca con 4 caras de hombres talladas en ella. 12. Habiendo acelerado, la bola del alma voló varios kilómetros en un par de segundos. Parecía saber a dónde ir y, sin disminuir la velocidad, se dirigía al lugar correcto. 1. Al mismo tiempo, en Eden Leaf Village, en el hospital del pueblo. Varias personas estaban en el espacioso salón, iluminado por una luz brillante. Había 4 de ellos en total. Los 3 llevaban la misma ropa blanca con las mismas gorras. Tenían el mismo símbolo en sus pechos que denotaba su identidad como ninja médico. Todos rodearon al pequeño niño de cabello oscuro y trataron de revivirlo. En apariencia, el niño no resultó herido, estaba ligeramente pálido. Era difícil entender lo que estaba pasando. Hace solo una hora, este niño estaba bastante sano, pero de repente se desmayó. Cuando el bebé fue llevado al hospital, los médicos comenzaron a brindar atención de emergencia. El pulso del bebé se estaba debilitando y su ritmo cardíaco se estaba desacelerando rápidamente. Los médicos ninja experimentados no entendían lo que estaba sucediendo, nunca se habían encontrado con tal cosa. El niño simplemente comenzó a morir sin ninguna razón, todo lo que podían hacer ahora era tratar de mantener su condición. 7. Varios monitores mostraron datos decepcionantes sobre la condición del niño. El cardiógrafo hacía un sonido cada vez menos, en algún momento, un raro chirrido se convirtió en una constante. 21S. Chapter 6. Chapter 6. Present 2. 10 minutos después, el mayor de los presentes quitó las manos del pecho del niño. Secándose el sudor de la frente, suspiró. Basta, murió, ha estado muerto durante casi un minuto. Los médicos se miraron y suspiraron tristemente. Ya han visto morir a niños docenas de veces, especialmente en la Tercera Guerra Mundial. Pero esta vez fue diferente, no solo no había más guerra, sino que la muerte ante niño era completamente incomprensible para ellos. 15. El anciano se quitó la gorra y suspiró. El primer hijo de Shikazu murió de manera similar. ¿Qué? Emu-san, ¿no es esta la primera vez? La joven preguntó sorprendida. Starkey asintió. Shikaku no fue el primer niño, su hermano menor murió de la misma manera.
Simplemente no podíamos hacer nada, supongo que es algo genético, y tal vez algún tipo de maldición. 10 Al escuchar las palabras de su mayor, los dos asistentes solo suspiraron tristemente. La muerte de un niño, e incluso uno tan pequeño, siempre es triste. Recordando la mirada asustada de Shikaku, el anciano solo pudo apretar los puños y mirar con vergüenza al niño pálido. Una vez que él mismo perdió a su hijo, entendió bien este dolor. Al notar la condición de su mayor, la joven se acercó al anciano y le preguntó preocupada. Enu-san, tal vez pueda decírselo. Sin embargo, somos del mismo clan. Enu negó con la cabeza. No es necesario, no estoy aquí el primer día, será mejor que hagas tu trabajo, y de alguna manera puedo hacer frente. Poniéndose la gorra de nuevo, el hombre se dio la vuelta y caminó hacia la salida de la unidad de cuidados intensivos. Pero fue en este momento que sucedió lo inesperado. Una pequeña bola roja completamente imperceptible brilló con una luz brillante y se hundió en el pecho del niño fallecido. Tan pronto como sucedió. Antes de eso, el corazón, ya imbatiendo durante varios minutos, de repente revivió, lentamente, pero todo el cuerpo comenzó a funcionar, incluso la palidez de la piel comenzó a disminuir. Los médicos ni siquiera se dieron cuenta de lo que había sucedido, y el médico, que ya se había acercado a la salida, de repente se detuvo. El chillido silencioso del cardiógrafo cambió repentinamente. ¡Ah! Fue en este momento que el niño, que estaba durmiendo en un sueño muerto, saltó abruptamente y respiró con dificultad, comenzó a mirar a su alrededor con horror. 5 El niño fue desnudado hasta la cintura, y había varios sellos Fujin y electrodos en su pecho. En su mano derecha debía un catéter a través del cual un líquido transparente entró en su cuerpo. Era un niño muy común, con el pelo negro ligeramente largo en una cola de caballo. 7 Tan pronto como se levantó de un salto, los médicos cayeron en un estupor. Incluso el anciano, que había visto mucho en la vida, tardó unos segundos en recuperarse. Recién muerto, cuyo corazón no latió durante varios minutos, se despertó de repente. Para él esto fue un shock. El tipo parecía asustado, pero rápidamente se recuperó. Al ver a la gente a su alrededor y sus pequeñas manos, no trató de escapar. Todo lo que hizo fue tratar de entender todo. Su mente todavía estaba un poco inestable, porque acababa de renacer. Pero él, por supuesto, ni siquiera se dio cuenta de esto. Para él lo que estaba sucediendo era un shock. Al principio, no podía entender quién era, pero después de un momento, los recuerdos del pasado comenzaron a llenar su cabeza. ¡Ah, ah, ah! De repente gritó dolorosamente, agarrándose la cabeza. Tan pronto como esto sucedió, el anciano en la puerta finalmente se recuperó y les gritó a sus subordinados. ¿Por qué se levantan los idiotas? ¿No ves que está sufriendo? A trabajar. Después de su llanto, también corrió hacia el niño. 4 El dolor creció y los recuerdos se vertieron en mi cabeza como una avalancha. El alma finalmente se fusionó completamente con el cuerpo y tomó su lugar. La luz casi atenuada en lo profundo del cuerpo finalmente dejó de oscurecerse y se asimiló en un nuevo lugar. Todo esto causó una nueva ola de dolor en todo el cuerpo. Los médicos no dudaron y rápidamente inyectaron al niño analgésicos y varios otros medicamentos. Ahora era un momento muy importante. Estaban tratando de hacer todo lo que estaba a su alcance. Al mismo tiempo, afuera de la puerta de la unidad de cuidados intensivos, había varias personas muy preocupadas. Todos eran miembros del clan Nara. 2 de ellos fueron los más preocupados. La mujer de cabello oscuro, al escuchar el llanto de su hijo, comenzó a llorar suavemente. La tristeza que se había acumulado antes, finalmente se liberó. 4 Un hombre con varias cicatrices en la cara se acercó a la mujer y la abrazó suavemente. Shikaku no sintió menos dolor que su esposa. Su corazón se estaba rompiendo, pero no podía permitirse llorar. Estaba asustado, estaba mucho más asustado que su esposa. De hecho, a diferencia de ella, él sabía mucho más sobre lo que había sucedido. Hace mucho tiempo, su padre le contó una historia sobre su hermano fallecido. Todos los síntomas, todo lo que le sucedió a Shikamaru ahora, todo coincidía perfectamente. Su clan había estado compilando una guía médica durante años, pero era inútil contra esta enfermedad. Shikaku estaba aterrorizado, pensamientos oscuros y dolorosos que causaban un dolor insoportable. Pero todo lo que podía hacer era esperar lo mejor. 9 Pero cuando escuchó el grito de su hijo, por primera vez, el hombre vio un rayo de esperanza. Aunque fue un grito de dolor, al menos no fue un silencio mortal. Si su hijo puede gritar, eso significa que todavía hay una posibilidad. 2 Yoshino, no llores, estoy seguro de que todo estará bien, estoy seguro. Calmando a su esposa, Shikaku también se calmó y alejó los pensamientos oscuros. 5 En ese momento, un hombre grande corrió hacia el pasillo, con cabello rojo brillante y marcas púrpuras en las mejillas. Llevaba una armadura de samurái y llevaba a Chimaki en lugar de un protector en la cabeza. Al notar que Yoshino lloraba y Shikaku la calmaba, CHZ no interfirió. Acercándose a uno de los miembros del clan Nara, preguntó en voz baja. ¿Cómo está el bebé Shikamaru? 18 Cuando Akimichi le preguntó, el hombre suspiró lánguidamente y respondió. Joven maestro, él, simplemente perdió el conocimiento, y luego, el jefe del clan lo trajo aquí.
Desde entonces no se ha sabido nada, pero hace un minuto, volviéndose hacia las puertas anchas, el hombre dijo esperanzado. El joven maestro gritó por primera vez, por lo que podría no ser tan malo. Al escuchar estas palabras, Cheza asintió sombríamente y caminó hacia la pared. No molestó a su amigo y solo esperó. Todo lo que podía ahora era apoyar a su amigo con su presencia. Inoichi ya debería haber recibido la noticia. Suspirando para sus adentros, Chouza, como todos los demás, comenzó a mirar esperanzado el letrero ardiente sobre la puerta de la unidad de cuidados intensivos. Al mismo tiempo, en la unidad de terapia intensiva. El sonido uniforme del cardiógrafo se escuchó en todo el pasillo. Habiendo estabilizado la condición del niño, el médico jefe exhaló cansado. Su rostro ya no estaba tan oscuro como antes, incluso la comisura de sus labios estaba ligeramente levantada y sus ojos expresaban calma. Ahora todo estará bien, su dolor se ha detenido, murmuró el anciano con una sonrisa. La enfermera limpió la frente del niño y preguntó sorprendida. Pero Elmusan, ¿él era muerto? El anciano asintió y continuó. Todo era así, sin duda. En 40 años de práctica, esta es la primera vez que me encuentro con esto. Entonces, si quieres preguntar qué pasó, entonces tengo que decepcionarte. Limpiándose la frente sudorosa, el anciano sonrió con ironía. Yo mismo no entiendo nada, pero el niño sobrevivió, y esto es lo principal. Necesita descansar un poco ahora, así que muévelo a la habitación y míralo. 9:29, S. Chapter 7. Chapter 7. Shinobi World 4. Quitándose la gorra y los guantes, el anciano enderezó la espalda y, ya con la cabeza levantada, se dirigió a la salida. Por otro lado, los que estaban sentados afuera de la puerta de repente se levantaron y notaron la puerta que se deslizaba lentamente. El letrero rojo, con la inscripción Unidad de Cuidados Intensivos 3 se apagó repentinamente, e inmediatamente después de eso, la puerta se abrió. Un anciano ligeramente calvo con cabello gris salió al pasillo. Fue recibido por un silencio absoluto y las miradas de una docena de personas. Preparándose para finalmente disipar la tensión, el anciano abrió la boca, pero antes de que pudiera decirle una palabra, otro hombre corrió hacia el pasillo. Era rubio con ojos verdes. Llevaba el chaleco Jounen habitual, sobre el cual se cubría una capa roja sin mangas. Mirando a su alrededor, Inoichi entendió de inmediato la situación y dijo con una sonrisa de disculpa. Disculpa Erma-san, adelante. El anciano solo sonrió y agitó la mano, y luego comenzó a hablar. Puedes calmarte, el niño está bien, su condición es estable y nada amenaza su vida. Después de estas palabras, Yoshino comenzó a llorar de nuevo, y el propio Shikaku comenzó a llorar. Cheza le dio una palmada en el hombro a Inoichi y dijo con una sonrisa. 6, tú, como siempre, viejo a tiempo. Está bien. Exhalando aliviado, Inoichi miró a Shikaku con una sonrisa y se acercó al médico. Elmusan, ya que todo está bien con Shikamaru, ¿puedes decirme qué le pasó? Todos inmediatamente miraron al médico con interés, de lo cual solo sonrió irónicamente y dijo. Me alegraría, pero me temo que yo mismo no tengo idea de lo que pasó. En algún momento, pensamos que era el final, pero el niño de repente cobró vida. Habiendo contado todo en detalle, el anciano Erno finalmente suspiró aliviado y se fue. Cheza e Inoichi le dieron unas palmaditas alentadoras a Shikaku y también se fueron. El jefe del clan mismo envió a todos los miembros de base y abrazó a su esposa dormida con más fuerza. Yoshino se durmió en sus brazos, pero no se atrevió a llevarla a casa. Sabía que probablemente era inútil y podría costarle caro. Así que él y su esposa fueron a la sala de su hijo y esperaron a mañana. El médico dijo que mañana pueden ver a su hijo. El día siguiente pasó desapercibido. Shikaku dormitó en la habitación de su hijo, y su esposa durmió dulcemente sobre su hombro. Era temprano en la mañana, el sol apenas salía para consagrar Konoha. Los rayos del sol barrieron las caras del Hokage y miraron hacia el hospital. Allí, en una de las habitaciones, yacía un niño de cabello oscuro. Los rayos del sol tocaron la cara del niño, de la cual hizo una mueca de disgusto y se volvió hacia el otro lado. Pero incluso allí, no logró esconderse. Con un resoplido disgustado, el niño levantó la almohada y se cubrió la cabeza. Pero literalmente un segundo después, saltó en estado de shock, haciendo una mueca ante el brillo del sol. Shikamaru se cubrió la cara con la mano y entrecerró los ojos alrededor de la oficina. Poco a poco acostumbrado a la luz, retiró la mano, pero inmediatamente se detuvo. ¿Qué diablos, es esa mi mano? Sin creer lo que veía, examinó su otra mano, luego tiró hacia atrás la manta y miró sus pequeñas piernas, exhaló pesadamente. Así que no soñé. Algunos recuerdos surgieron inmediatamente en mi cabeza, lo que hizo que el tipo se frotara dolorosamente las sienes. La memoria de la vida pasada fue restaurada, pero fue difícil para el cuerpo acostumbrarse. Después de hacer un par de respiraciones, el chico se relajó y comenzó a recordar. Luz brillante, sí, detoné todas las bombas. Definitivamente debería estar muerto, al menos mi cuerpo. Mirando de nuevo sus pequeñas manos, el tipo comenzó a entender lo que estaba sucediendo. Después de morir, recuerdo que, abriendo los ojos en estado de shock, el tipo hizo una mueca dolorosamente y agarró su cabeza.
Los recuerdos recientes volvieron a la conciencia. Finalmente, se restauró la imagen completa de los eventos y recordó todo. Eran ninjas médicos, sin duda. Además, he visto la impresión Fujin. Por supuesto, todo se puede atribuir a la ilusión de una vida después de la muerte, así que no estoy del todo seguro. Pero el dolor y las sensaciones son reales aquí. Después de mirar un poco a su alrededor, el niño llegó a algunas conclusiones. Todo es bastante real, incluso si esta es la vida después de la muerte, entonces todo es tan real. El cuerpo definitivamente no es mío, así que morí y luego caí en este cuerpo, en este mundo, dejando lentamente la cama. El niño se sorprendió de nuevo por los cambios. Su crecimiento fue mucho menor que en el pasado, más de 2 veces. Ya estaba claro que era un niño, pero ahora estaba claro que todavía era muy joven. Después de examinarse a sí mismo, el tipo murmuró: 3 o 4 años, aunque si este es un mundo shinobi, entonces uno no puede estar seguro. 5 Después de examinar toda la habitación, se convenció aún más de su exactitud sobre su paradero. Todavía tenía dudas sobre la realidad de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, murió, y el doloroso recuerdo fue muy desagradable. Más recientemente, estaba en la sala de operaciones, y ahora en la sala. Parece que el pasado yo morí estuvo cerca de la muerte, más precisamente, el dueño pasado de este cuerpo. A juzgar por los rostros de los médicos y sus reacciones, así es como debería ser. Sonriendo un poco tristemente, el niño comenzó a acercarse lentamente a la ventana. No fue difícil acostumbrarse al cuerpo, pero algunas de las sensaciones del mundo han cambiado. Shikamaru sintió la presencia de algo extraño, un poder inusual. Caminando hacia la ventana y respirando profundamente, Shikamaru sostuvo con una sonrisa. Chakra, la sensación es la más extraña, pero agradable. Es difícil compararlo con algo, pero definitivamente puedes acostumbrarte. Tomando algunas respiraciones, el tipo finalmente miró por la ventana y se congeló con una cara alegre. Konoha, así que esto es lo que es. Pueblo escondido en el follaje. 34 Desde la ventana del hospital, había una buena vista de todo el pueblo. Decenas de casas, muchas tiendas de comerciantes. Varios cafés, hostales. En este momento, no había tanta gente caminando por las calles, pero aún así había muchas. Entre ellos había shinobi. Alguien fue a una misión con un equipo, arrojando una mochila sobre su hombro. Alguien vagó solo. Pero todos eran iguales en una cosa, cada uno con un protector de sábana. Todas estas personas eran ninjas reales, aquellos que poseían chakra, aquellos que podían usar el jutsu. Al mirar a todas estas personas, la sonrisa en el rostro del pequeño Shikamaru creció cada vez más. El mundo con el que soñó en el pasado, el mundo en el que estaba listo para entrar con placer, estaba justo aquí, justo frente a él. La legendaria roca con las caras del Hokage. Hashirama Senju, Tobirama Senju, Hiruzen Sarutobi, Minato Namikaze. Las caras de los 4 estaban aquí, 2 no muy lejos de las caras del Kage. El techo de la residencia del Hokage era visible, y además, seguro, debería haber una academia shinobi. Cuando era niño, Shikamaru inmediatamente tuvo el deseo de ir allí. La edad era la correcta. Pero recordando su situación, solo sonrió con ironía. Estaba soñando algo. Sería tentador convertirse en un shinobi, pero primero necesitas entender tu situación. Si esto es una ilusión, entonces no tiene sentido pensar así. Es demasiado real, así que simplemente lo aceptaré y lo trataré como verdadero. ¿Fue mi vida pasada una verdadera ilusión? ¿Cuál es la diferencia ahora? 22S, Chapter 8. Chapter 8. Shinobi System. Shikamaru continuó pensando en su situación. En cualquier caso, no creo que esto sea una ilusión. Todo parece una especie de extraña reencarnación en la que he conservado mis recuerdos. Si es así, entonces esto es realmente sorprendente. Mirando a la gente que caminaba por la calle, Shikamaru suspiró mentalmente. No solo no sé si soy capaz de ser un ninja, sino que tampoco sé mi propio nombre. Ahora, aunque estoy en un mundo familiar, pero completamente solo, sin nombre ni apellido. ¿Quién, como yo, es apto para algún experimento o para convertirse en la carne de cañón de la raíz? 13 Sacudiendo la cabeza, Shikamaru dejó de lado los pensamientos innecesarios. Puede que no sea tan malo como creo. Antes de sacar conclusiones, vale la pena entender tu pasado. A diferencia de esas reencarnaciones que reciben los recuerdos del dueño pasado del cuerpo, yo no recibí tal favor. Así que lo resolveré. Afortunadamente, sé japonés, otra buena adquisición del pasado. Junto con mi conocimiento de la historia del canon, puede que no todo sea tan malo para mí, pero a juzgar por solo 4 caras en la roca, estos son definitivamente tiempos cercanos al comienzo del canon o el canon que ya ha comenzado, pero antes de la llegada de Tsunade 5. Después de quedarse quieto en la ventana, Shikamaru no pudo disfrutar de la vista. Incluso si era un pueblo aparentemente simple, todavía no podía creer lo que estaba sucediendo. Aunque el tipo no era un gran fanático de Naruto, era un gran fanático del mundo shinobi. Las técnicas, el chakra, el mundo mismo y sus leyes eran deliciosas. Incluso la historia en sí no era tan interesante como este mundo. 7 Me pregunto por qué exactamente el mundo de Naruto, y cómo renací.
Pensando en ello, Shikamaru de repente se sintió un poco extraño. Un ligero calor atravesó el cuerpo, del cual el tipo se relajó involuntariamente y se sentó junto a la ventana. Ahora me gustaría un cigarrillo. Desafortunadamente, tal deseo en este momento era impracticable. Las leyes mundiales están definidas. Al escuchar la voz fría y metálica, Shikamaru se levantó de un salto y frunció el ceño. En el mismo momento, siguieron una serie de mensajes rápidos. Fusión completa con el destino del maestro completado. Enlace a la ley del destino confirmada. Condiciones de desarrollo confirmadas. Adaptación del sistema. Al escuchar, y luego ver, el niño finalmente entendió lo que estaba sucediendo. Esa voz sin emociones estaba en su cabeza. Además, los mensajes que expresó brillaron ante sus ojos. No entendía mucho su contenido, pero no parecía ser nada peligroso. Incluso si la voz es fría, el tipo no se sintió amenazado por ella. Shikamaru se tensó cuando apareció el último mensaje, anunciando algo de adaptación del sistema. Sintió algún tipo de cambio, en algún lugar profundo dentro de sí mismo, y esto lo puso aún más nervioso. Así que esta cosa está dentro de mí. Espera un minuto, ya escuché este G. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, Shikamaru de repente comenzó a agitarse. Supo de inmediato que estaba perdiendo el conocimiento, por lo que rápidamente se sentó y se preparó para lo inevitable. En el último momento, antes de desconectarse, apareció otro mensaje. Adaptación completa completada. El sistema Shinobi ha sido activado. 2. Al ver este mensaje frente a sus ojos, el niño cerró los ojos con alivio y se desmayó por completo. Al mismo tiempo, la enfermera fue a ver a los pacientes. Cuando fue el turno de Shikamaru, la niña notó a 2 personas en la puerta de la habitación. Shikaku ya no dormía, sino que se sentaba en silencio, sin molestar a su esposa e hijo. Aunque podía entrar en la habitación, no se atrevió a molestar a Shikamaru. El médico dijo que necesitaba paz, lo que hizo que Shikaku no estuviera dispuesto a molestarlo una vez más. Cuando la enfermera se acercó al hombre, ella dijo en voz baja. Shikaku-san, tú y Yoshino-san deberían descansar. El hombre negó con la cabeza y sonrió. ¿No deberías, tú, a Shikamaru? 10. La niña asintió. Sí, necesitas verificar su condición. Enu-san dijo que puede despertarse en cualquier momento, por lo que puedes estar cerca y no sentarte en el pasillo. Yoshino se retorció ante las palabras de la enfermera, y luego abrió los ojos enrojecida por las lágrimas. Al ver a la niña, inmediatamente preguntó. ¿Cómo está nuestro hijo? Lo sabremos ahora. Sonriendo, la enfermera abrió la puerta y entró en la sala. Inmediatamente, la sonrisa se desvaneció de su rostro, después de lo cual caminó rápidamente hacia Shikamaru. Esta acción sorprendió ligeramente a Yoshino, de la cual se levantó y rápidamente siguió a la niña. Shikaku también siguió el ritmo. Al ver al hijo inconsciente sentado en el suelo, la pareja no sabía qué pensar, mientras la enfermera revisaba la condición de Shikamaru. Después de revisar todo, exhaló aliviada. Está bien, solo está durmiendo, parece que todavía está demasiado débil, así que se quedó dormido. Agarrando al niño con sus brazos, la niña lo movió cuidadosamente a la cama y lo cubrió con una manta. Yoshino y Shikaku exhalaron un suspiro de alivio y justo en ese momento, la mano de Shikamaru se torció, y luego lentamente comenzó a abrir los ojos. A punto de levantarse, Shikamaru fue detenido por la niña, y luego escuchó un sollozo. Hijo, el tipo miró por encima del hombro de la enfermera y abrió mucho los ojos con sorpresa. Vio a 2, una mujer con lágrimas en los ojos y un hombre sonriente. Pero no estaba sorprendido por su presencia, sino por sus personalidades. Reconoció vagamente a la mujer, pero el hombre era fácil de reconocer. Definitivamente era Shikaku Nara, el jefe del clan Nara de la hoja oculta. 4. Recordando lo que dijo la mujer, el chico inmediatamente entendió todo. Así que soy su hijo, pero su hijo Shikamaru. 1. Al darse cuenta de que había estado en silencio durante demasiado tiempo, el niño sonrió y saludó. Mamá, papá, ¿cómo estás? 1. Jaja, ¿cómo estamos? Será mejor que te preocupes por ti mismo, respondió Shikaku con una sonrisa. El hombre finalmente pudo dar un suspiro de alivio y sonreír por primera vez en los últimos años. 3. Yoshino, escuchando las palabras de su hijo, se acercó a él y lo abrazó con fuerza, susurró. Shikamaru, nos asustaste tanto, ya pensé que, la mujer no pudo contenerse y comenzó a llorar de nuevo. Shikamaru solo sonrió tímidamente y apartó la mirada de su padre. Entendió que no podía decir la verdad, sabía que esto empeoraría las cosas no solo para él, sino también para los padres de Shikamaru. Más precisamente, ahora, a sus padres. 1. Entonces, después de todo, Shikamaru, a esto, Sean solo podía respirar para sus adentros. 2. El último Shikamaru murió y no regresará, y sus padres ni siquiera lo sabrán. Esta comprensión fue un poco desagradable. Sean sintió un poco de vergüenza, pero al mismo tiempo, estaba completamente impotente. Lo que sucedió no fue su culpa. Lo único que podía hacer era aceptar su situación. Ahora esta es una nueva vida, ahora su nombre es Shikamaru Nara. 14, 24, S. Chapter 9. Chapter 9. Shinobi System 2.
Justo cuando abrazó completamente su nueva vida, una voz familiar sonó en su cabeza. Tarea. Desde cero completada. Recompensa. 10.000 puntos del destino, el pergamino principal de Taijutsu, elixir de fortalecimiento corporal. 7. Cuando llegó este mensaje, Shikamaru entendió inmediatamente su significado. Después de su reciente pérdida de conciencia, desarrolló cierta comprensión de este sistema Shinobi. Todas sus principales funciones y ventajas eran ahora conocidas por él. Por supuesto, no había mucha información, podemos decir que recibió el mínimo más básico sobre el uso de este sistema. No fue posible averiguar más. El sistema no tenía inteligencia y no podía proporcionar respuestas a las preguntas de interés. Todo lo que necesitaba saber, ya lo había recibido. Por lo demás, necesita usar la descripción de funciones y objetos, en el propio sistema, para reponer el conocimiento. 3. Pero hasta ahora no podía distraerse con todo esto. Acariciando a su madre en la cabeza, Shikamaru trató de calmarla. Incluso Shikaku se acercó y comenzó a ayudar a su hijo. Aunque Yoshino suele ser dominante y estricta, cuando sucede algo tan grave, ella cambia inmediatamente. Incluso Shikamaru se sorprendió, a pesar de que recordaba vagamente a esta mujer, ella siempre era bastante fría. Así que este comportamiento fue increíble. ¿Mamá es suficiente? ¿Nos están mirando?, preguntó Shikamaru, mirando a la enfermera sonriente. Milímetros, está bien. Avergonzada, la mujer se alejó y sonrió dulcemente. 2. No te he visto así, Yoshino, en mucho tiempo. Shikaku suspiró. 1. ¿Quieres decir que soy demasiado insensible? La mujer preguntó con frialdad, mirando severamente a su esposo. 4. Shikaku sonrió nerviosamente y negó con la cabeza. No, no, por supuesto que no. Al acercarse a Shikamaru, el hombre le dio unas palmaditas en el hombro a su hijo y asintió. Bien hecho, Sonji. Shikamaru sonrió y preguntó. Micrómetro, padre, ¿qué me pasó? Esto es, Shikaku tartamudeó y luego negó con la cabeza. No sé, ya veo, bueno, recuerdo vagamente algunos momentos. Por ejemplo, ¿cuántos años tengo? Al escuchar la pregunta del niño, la enfermera escribió algo, y Shikaku suspiró y respondió. Tienes 4 años, cumpliste hace un par de meses. ¿Qué más no recuerdas? El niño se rascó la cabeza y respondió con una sonrisa. Bueno. En realidad, es más fácil nombrar lo que recuerdo, tú, por ejemplo, y también mi nombre, bueno, fingiendo pensar. Después de un par de segundos, Shikamaru respondió. Todavía recuerdo a algunas personas del clan. Nuestras técnicas de sombra y el ocaje. 4. ¿Y el bebé CH Mayor Ji? Preguntó Yoshino. Shikamaru frunció el ceño y asintió después de un momento. Bueno, sí, parece que recuerdo, este es el tipo al que le encanta comer. Sí, definitivamente es él. Shikaku se rió entre dientes. ¿Cuándo seré dado de alta? Preguntó Shikamaru, mirando a la enfermera. La niña sonrió y negó con la cabeza. No lo sé, solo el Musan puede decidir. Pero, a juzgar por su condición, si no sucede nada inesperado, esto sucederá a más tardar 2 semanas. Al escuchar la respuesta, Shikamaru exhaló para sus adentros. 2 semanas no es tanto tiempo. 5, ¿estás seguro de que puede permanecer aquí más tiempo? Yoshino preguntó preocupado. Mirando a la mujer con irritación, Shikamaru solo pudo resignarse. Aunque quería señalar su lugar, recordó el suyo en el tiempo. Todavía ella se preocupa por mí, ¿y quién soy yo para preocuparme por un Chunin? Sacudiendo la cabeza, Shikamaru notó la mirada de sorpresa de su padre. Parece que notó este pequeño cambio en su hijo en un momento. 5. Como shinobi experimentado, así como asesor del Hokage, aprendió a entender a las personas, incluso mirando. Ahora, la mirada de su hijo era dominante, molesta y disgustada. Todo estaría bien, pero definitivamente este no es el aspecto de un niño. 11. Tal vez solo me pareció, pero aunque Shikaku vio esta mirada fría, no le dio ninguna importancia por mucho tiempo. Al mismo tiempo, girando la cabeza hacia la ventana, Shikamaru sacó conclusiones internamente. Él, como Shikaku, ha aprendido a lo largo de los años de su vida a determinar las intenciones de los demás, solo mirando. En un mundo lleno de criminales, una habilidad como esta es esencial. Fui descuidado, definitivamente se dio cuenta, no es de extrañar, es un shinobi experimentado, e incluso del clan Nara. Afortunadamente, él es mi padre y solo tengo 4 años. Solo soy un niño que no conoce desde hace tanto tiempo. Mis cambios se pueden atribuir a mucho, en cualquier caso, vale la pena mantenerse en la mano. Los días en que no podía tolerar objeciones y podía causar problemas en un ataque de ira han terminado. Al menos hasta, volviendo la cabeza de nuevo y mirando con calma a sus padres, Shikamaru continuó comportándose como un niño. Shikaku negó con la cabeza una vez más y descartó los pensamientos inútiles. Era su hijo Shikamaru, incluso si había cambiado un poco, todavía era él. Shikaku estaba seguro de ello. 2. Durante la siguiente hora, Shikamaru habló con sus padres, y luego se fueron. Aunque podrían haberse quedado más tiempo, su hijo se refirió a la fatiga y quería descansar. No tenían otra opción y lo dejaron. Finalmente solo y terminó con su desayuno del hospital. Shikamaru dejó la bandeja de platos y, respirando hondo, dijo para sus adentros. Estado.
En el mismo momento, después de su orden, una ventana ilusoria apareció frente a los ojos del joven, que solo él podía ver. Nombre: Shikamaru Nara. Edad: 4 años. Facción: Clan Nara, Iden Leaf Village. Rango ninja: ninguno. Fuerza: 8, resistencia: 9, velocidad: 7, talento: 12, tamaño del chakra: 30, control del chakra: 10, 5 pedigree: 9 Nara, fuerza 32%, dominio mejorado del elemento Yin, 6%. Genoma mejorado. Ausente 2 elementos. Liberación de la tierra 25%. Liberación de fuego 6%. Lanzamiento de Yin 36%. Técnica: ninguna. Así que esto es lo que parece interesante, no tenías que preguntar sobre tu edad. El estado es bastante corto y comprensible. Shikamaru ya conocía los comandos principales del sistema y de qué era responsable esta o aquella estadística. Nombre, afiliación, edad y rango, hablaban por sí mismos. Uno en cuanto a fuerza, defensa y velocidad, entonces todo fue más complicado. La fuerza reflejaba la capacidad física del usuario. En primer lugar, es, por supuesto, la fuerza muscular. Para los practicantes shinobi de taijutsu, esta es una de las habilidades más importantes, junto con la resistencia y la velocidad. 4. La resistencia es principalmente responsable de la resistencia del cuerpo a diversos tipos de estrés y su rendimiento a largo plazo. Además, la resistencia es responsable de la recuperación del cuerpo de todo tipo de lesiones y sobretensiones. 7. La velocidad, por supuesto, es responsable de la velocidad del shinobi, qué tan rápido se mueve, qué tan rápido funcionan sus instintos. Estos 3 indicadores son la base de cualquier shinobi. Pero no todos ellos centran su atención en estos indicadores. La mayoría de las veces, los shinobi de taijutsu desarrollan persistentemente estas características. Los mismos ninja que practican otras áreas de jutsu, aunque desarrollan estas características, no son tan tercos, a diferencia de los maestros de taijutsu. 14. S. Chapter 10. Chapter 10. Shinobi System 3. A diferencia de las 3 primeras características y las 2 últimas, talento fue una especie de indicador general que influyó en todas las demás. Talento. Aunque puede ser importante en el desarrollo de la fuerza, la velocidad y la resistencia, por lo general los practicantes de estas 3 áreas principales pueden prescindir de él. Por supuesto, alguien con talento crecerá notablemente más rápido. Pero a veces el entrenamiento duro puede ayudarte a superar cualquier talento. 6. Pero, esto no se aplica al control y volumen del chakra. Si eres un genio del control, o un genio con enormes reservas de chakra, te espera un futuro brillante. Por supuesto, un shinobi puede desarrollar control y aumentar el volumen. Pero las personas predispuestas a esto, como Senju Uzumaki, tienen muchas más ventajas. Será casi imposible ponerse al día con ellos usando solo trabajo duro. Por supuesto, el gran volumen y el control no es lo más importante. 5. El volumen de chakra, en primer lugar, afecta su cantidad. Pero también, en la característica, se puede tener en cuenta algo adicional, por ejemplo, un biju. El control de chakras es, por supuesto, responsable de saber cómo usar tu chakra correctamente. Esta es una de las principales características que debe desarrollar un shinobi que no tiene grandes volúmenes de chakra. La capacidad de controlar el chakra ayuda en su correcta distribución y mantenimiento. Cuanto mejor sea el control, más retendrá el chakra shinobi después de usar la técnica. Más chakra significa más fuerza para luchar. Este es el principal beneficio del control, pero por supuesto hay otros. En cuanto al talento, esta característica afecta a todos los demás. Cuanto más talento, más rápido crecerán otros indicadores. Cuanto más talento y un cierto indicador, más posibilidades tienes de dominar la técnica. La capacidad de aprender la mayoría de las técnicas rápidamente depende del talento. Cuanto mayor sea el talento, mayor será el éxito. Por supuesto, vale la pena considerar la compatibilidad con elementos y mucho más. En cuanto a la sección elementos, todo es simple. Reflejaba la compatibilidad de Shikamaru con un determinado elemento y la capacidad de transformar el chakra en este elemento. Cuanto mayor sea el porcentaje de compatibilidad, más fuerte será la técnica de un determinado elemento y mejor será la transformación en este elemento. La siguiente sección es técnicas. Esto, como su nombre lo indica, reflejaba todas las técnicas que Shikamaru aprendió. Por la información recibida, Shikamaru sabía que todos los jutsu tendrían un lugar en esta sección. Ninjutsu, en la lista de ninjutsu, y genjutsu, en la lista de genjutsu correspondiente. Bueno, y por supuesto se dividirán en elementos. Una de las secciones más importantes e interesantes de Shikamaru fue, por supuesto, la sección pedigree. Ya conociendo algunas de las funciones del sistema, Shikamaru estaba realmente interesado en las líneas de sangre. 4. Pedigree. Nara, fuerza 32%, dominio mejorado del elemento Yin, 6%. Genoma mejorado. Ausente. Como descendiente directo del jefe del clan Nara, Shikamaru heredó naturalmente la línea de sangre de su familia. El pedigree dependía principalmente no de su pureza, sino de su fuerza, que también se puede aumentar.
Muchos ninjas pudieron superar a sus antepasados, pero al mismo tiempo, su pedigrí estaba más diluido, pero esto no les impidió volverse más fuertes que las generaciones pasadas. 4. Por supuesto, la pureza del pedigrí también fue un factor importante. Si un clan tiene un genoma mejorado de algún tipo, ciertamente tiene una mejor oportunidad de despertar en aquellos cuya línea de sangre es más pura. En el sistema Shinobi, se prestó más atención al poder de la línea de sangre, ya que a menudo la pureza no jugaba un papel especial. La explicación de esto era muy simple. La pureza tenía un límite, y la fuerza, estaba completamente ausente. Entonces, por ejemplo, es imposible superar la pureza del antepasado del clan, no importa cuánto lo intentes, pero es muy posible fortalecer la línea de sangre. La línea de sangre sola, incluso si es pura, no significa que los shinobi con esta sangre serán fuertes. Pero si un ninja tiene un linaje más diluido que sus antepasados, puede hacer que su linaje sea muchas veces más fuerte en su propio cuerpo que incluso sus antepasados. 7. El sistema Shinobi mostró la fuerza del pedigrí, el genoma mejorado del pedigrí, si lo hubiera, y la superioridad del pedigrí. Muchos clanes, a lo largo de los años de entrenamiento y desarrollo en un cierto estilo, cambiaron sus genes, y esto a su vez se transmitió a la descendencia. Entonces, por ejemplo, el clan Nara tenía un mayor dominio del elemento Yin. El clan Akimichi tiene Yang y la capacidad de procesar sus calorías en chakra. Otros clanes también tenían sus ventajas, y algunos incluso tenían genomas mejorados. Uno Shikamaru estaba realmente interesado en la sección de pedigrí ya que el estado no era la única ventaja del sistema. Otra función importante era intercambio. Suspirando con anticipación, Shikamaru sonrió y se dijo a sí mismo. Intercambio. 3 secciones aparecieron inmediatamente antes. Líneas de sangre y genomas, técnicas, píldoras y elixires. Si entendí correctamente, entonces puedo intercambiar algunos puntos de destino por pedigríes. Si es así, entonces este sistema es increíble. Shikamaru se concentró en seleccionar la sección de pedigríes y genomas, después de lo cual apareció una lista bastante larga frente a él. Pedigríes y genomas. R+G, Uchiha, fuerza 50% Sharingan dominio mejorado del elemento fuego, 10%. 8, 50.000 puntos del destino. R+G, Yuga, 50% de fuerza Byakugan fortalecimiento del cuerpo. 9, 40.000 puntos del destino. R, Akimichi, fuerza 50% dominio mejorado del elemento Yang, 10%. 5.000 puntos de destino. 1, R, Inuzuka, potencia 50% mejoras de todos los sentidos. 2, 5.000 puntos de destino. R+G, Kaguya, 50% de fuerza Shikotsunyaku fortalecer el esqueleto. 3, 20.000 puntos del destino. D, liberación por ebullición 5, 10.000 puntos del destino. D, liberación de calor. 10.000 puntos del destino. R, Uzumaki, potencia 50% mejoras en el control y el volumen del chakra. Mejorar la vitalidad y disposición al Fuinjutsu. 8, 20.000 puntos del destino. 2, D, venas de dragón 11, 10.000 puntos de destino. Wow, ni siquiera he oído hablar de algunos de ellos. Una enorme lista de docenas de genomas y linajes diferentes apareció ante los ojos de Shikamaru. Los precios también variaban, y a veces los genomas iban junto con los pedigríes. Pero también hubo momentos en que se podían comprar por separado. Por ejemplo, la línea de sangre del clan Senju podría adquirirse con o sin el genoma de liberación de madera mejorada, simplemente mejorando el cuerpo y otorgando algunos beneficios. Lo siento, solo el pedigrí de este clan, junto con el genoma, valía más que todos los demás. Con 10.000 gafas ahora en la mano, Shikamaru bien podría haber comprado un par de líneas de sangre débiles o incluso un elemento único. El problema era que todos los elementos, de una forma u otra, dependían de 5 principales. Cuanto más fuertes son los elementos principales, más fuerte es el elemento combinado del genoma. 3. Por lo tanto, Shikamaru no quería gastar puntos en ellos. De hecho, con su pedigrí y habilidades actuales, simplemente no tendrá sentido el nuevo elemento. ¿De qué sirve un niño, a partir de los elementos de calor o magnetismo? Muchos propietarios del clan Nara no tienen mucho chakra, aunque han desarrollado un control que supera a los shinobi ordinarios. En cuanto a las otras líneas de sangre, había opciones para 10.000, pero no eran particularmente útiles. En la situación de un simple niño de 4 años con 10.000 puntos, Shikamaru no podía desperdiciarlo sin pensar.